Qué gusto poder saludarles. Qué bien que estamos a una clase más de terminar esta semana que Dios nos concede y estaremos inaugurando septiembre, el mes de la Biblia, y nosotros un año de estar leyendo juntos, de estar en esta lectura guiada. Segundo libro de Samuel, hoy capítulos 10, 11 y 12. Los tres capítulos son un poco largos. Bien, vamos a comenzar con el 10. Después de esto murió el rey de los amonitas y reinó en su lugar su hijo Hanún. Dijo David: tendré con Hanún, hijo de Nahas, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. David envió a sus servidores para que lo consolaran por su padre. Cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, dijeron los jefes de los amonitas a Hanún, su señor: ¿acaso David te envía a consolar porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No te ha enviado David sus siervos para espiar la ciudad, explorarla y destruirla? Entonces Hanún prendió a los servidores de David, les rapó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Se lo comunicaron a David y envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les mandó a decir: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, después volverán. Vieron los amonitas que se habían hecho odiosos a David y enviaron para tomarlo a sueldo arameos de Bet-Rehob y arameos de Sobá, 20,000 infantes, del rey de Maaca 1,000 hombres y del rey de Tob 12,000. Lo supo David y mandó a Joab con toda la tropa, los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la puerta, mientras que los arameos de Sobá y de Rehob y los hombres de Tob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas y dijo: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Si los amonitas te dominan a ti, vendré en tu socorro. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Job con su ejército para luchar contra los arameos que huyeron ante él. Vieron los amonitas que los arameos emprendían la fuga y huyeron también ellos ante Abisai y entraron en la ciudad. Joab se alejó de los amonitas y entró en Jerusalén. Vieron los arameos que habían sido vencidos por Israel y se concentraron todos. Hadadezer mandó venir a los arameos del otro lado del río y llegaron a Jelán. Venía a su cabeza Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Se dio aviso a David, que reunió a todo Israel, pasó el Jordán y llegó a Jelán. Los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él. Huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos 700 carros y 40,000 jinetes. Hirió también a Sobac, jefe de su ejército, que murió allí mismo, cuando todos los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido batidos ante Israel. Hicieron la paz con Israel y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Continuamos con el capítulo 11. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa.
Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías elitita. David envió gente que la trajera. Llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David: estoy embarazada. David envió a decir a Joab: mándame a Urías elitita. Joab envió a Urías donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra, y dijo David a Urías: baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real, pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David: Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab mi señor y los siervos de mi señor acampan en el suelo, y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme como mujer. Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén, y al día siguiente lo invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el techo con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: pon a Urías en primera línea donde la lucha sea más reñida y retírense de entrada de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando a la ciudad y colocó a Urías en el sitio en el que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército entre los veteranos de David, también murió Urías elitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero, cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla: si salta la cola del rey y te dice: ¿por qué se han acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabían que tirarían sobre ustedes desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebez? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Tú le dices también: ha muerto tu siervo Urías elitita. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué se han acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en él en Tebez? ¿Por qué se han acercado a la muralla? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra nosotros en campo raso y los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos. El rey: también murió tu siervo Urías elitita. Entonces dijo David al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devorará unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así le darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto Urías su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y la recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Capítulo 12. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y dándole
dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas, para dar de comer a aquel hombre. Llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte del hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y te he puesto en tu seno las mujeres de tu señor, y te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado a su mujer por mujer tuya y la has matado por la espalda, y lo has matado por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Hirió Yahvé al niño que había engendrado a David, la mujer de Urías, y enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso, entraba en su casa y pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa estaban junto a él y se esforzaban por levantarlo del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El 7º día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque se decían: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino. Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus servidores: ¿ha muerto el niño? Le respondieron: así es. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió sus vestidos. Fue luego a casa de Yahvé y se postró. Se volvió a casa, pidió que le trajeran de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y comes. Respondió: mientras el niño vivía ayuné y lloré, pues me decía: quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? Podría ser que vuelva. Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé su mujer, fue donde ella y se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón. Yahvé lo amó y envió al profeta Natán, que lo llamó Yedidías, por lo que había dicho Yahvé. Joab atacó a Rabá de los amonitas y conquistó la ciudad real. Y envió Job mensajeros a David para decirle: he atacado a Rabá y me he apoderado también de la ciudad de las aguas. Ahora pues reúne el resto del ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y no le dé mi nombre. Reunió David todo el ejército y partió para Rabá, la atacó y la conquistó. Tomó de la cabeza de Micón la corona que pesaba 1 talento de oro. Tenía engarzada una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín a la ciudad. A la gente que había en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras y en los trillos de dientes de hierro, en las hachas de hierro, y los empleó con los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén. Bueno, estamos en unos capítulos coyunturales, medulares. Capítulo 10, esta guerra con los amonitas,
estas malas interpretaciones, estas invasiones. Nos aparece todo el capítulo 10, los arameos. Por eso les digo, por favor, no vayan a perder esto, no lo vayan a perder, porque a veces escuchamos a mucha gente que dice, Jesús hablaba arameo. Abusados, vayan anotando, por favorcito, para que no perdamos. Primero nos aparecen los arameos, ahora nos aparecen las guerras contra los arameos y son sometidos, son sojuzgados. Mientras Joab lucha con el ejército, David se pasea, mira a Betsabé, entra en ella, comete adulterio, programa cómo asesinar a Urías porque no lo obedece. Él obedece a Dios y finalmente muere. Manda a traer tras el duelo a Betsabé y va a engendrar con ella a un hijo a quien llevará el nombre de Salomón. Y finalmente Joab tiene cercado a todos los amonitas y se va a apoderar de la ciudad de Rabá, a quien le dice a David pues que venga para que pueda obtener la victoria. David pecó, santo y pecador, pero su corazón no lo apartó de Dios. Pidió clemencia, misericordia. Como el niño no sobrevivió finalmente, tiene que seguir su vida y su existencia el famoso rey David. Mañana continuamos con nosotros 3 capítulos para terminar esta semana. Hagamos nuestra oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, se llenará la faz de la tierra y todo será recreado. Bien, mañana nos vemos.